Y el último domingo, César nos compartió la necesidad, al comenzar el año, de cuidar nuestros corazones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Quienes estuvieron el domingo pasado, mantener nuestros corazones en comunión con Dios a nivel personal, pero también y sobre todo entre nosotros como comunidad. Así reflexionamos juntos la importancia de estar dispuestos a confiar y abrir nuestros corazones unos a otros, con sabiduría, con quienes consideren mejor hacerlo, pero sin dejar de hacerlo. La confesión mutua y el pedir ayuda es parte de esto. Y del otro lado, el dar, aceptación, amor, verdad, apoyo. Cuidarnos unos a otros, cuidar el corazón del otro y dejarnos cuidar también. Y de esa forma, auxiliados en esta labor por el Espíritu Santo en nuestras vidas, fortaleceremos nuestra iglesia y café para este 2026 y otros verán a Jesús a través nuestro. Así, quiero que hoy pensemos juntos sobre cómo y café, en esa unidad de amor, cada uno de nosotros y todos juntos podemos llevar adelante nuestra visión como iglesia en medio de la cultura en la que nos movemos. En ICAFE, quienes ya han pasado por ADN, han visto la visión de ICAFE. En ICAFE imaginamos una ciudad donde creamos lugares de encuentro entre la cultura y sus diversas expresiones, particularmente las artísticas, y el Señor Jesús. Acercando su reino, el reino del Señor, su justicia, paz y gozo a cada persona, en cada área en la que se mueva, para que sus vidas sean transformadas por el Evangelio y poder ser libertados, como cantábamos recién. De esta manera, si eso hacemos, la ciudad y la cultura serán redimidas. Y estamos hablando de la cultura, pero para evitar confusiones, vale la pena reflexionar un poco de qué es la cultura. Aunque hay varias definiciones de lo que es la cultura, la mayoría coincide en algo que he resumido y adaptado de la siguiente manera, y lo vamos a leer en la pantalla. La cultura es el conjunto de rasgos comunes y distintivos, espirituales, materiales, afectivos y de comportamiento, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social en un determinado tiempo o época. La cultura engloba los sistemas de valores, creencias y tradiciones de una comunidad humana, sus modos de vida y prácticas sociales, sus formas de relacionarse, sus expresiones artísticas y literarias, sus símbolos y su concepción de lo que es el ser humano. Y como podemos deducir de esta breve definición, la cultura de una comunidad humana, de un grupo social, de una ciudad, de una sociedad, de un país, es dinámica la cultura. Se está recreando en el tiempo por la acción de nosotros, los seres humanos que la componemos, pero a su vez nos influencia en forma inconsciente por lo general. La cultura no es estática, ni es algo que algunos tienen y otros no. Habrán seguramente escuchado los cultos y los incultos. Los que somos cultos, los que no lo son. Esas son definiciones bastante elitistas, exclusivistas, excluyentes. Pero en realidad la cultura es el producto de las relaciones humanas dentro de un grupo social. Por lo tanto, todos somos atravesados por nuestra cultura. Todos formamos parte de ella, todos somos influenciados por ella, todos la estamos recreando permanentemente. Por ejemplo, y como un ejemplo nada más, la cultura limeña del siglo XIX, los 1800, por ejemplo, no es la misma de la de hoy, en la Lima del siglo XXI. En el siglo XIX, los padres influenciaban fuertemente sobre sus hijos e hijas, sobre con quiénes se iban a casar. En muchos casos, los matrimonios se pactaban. Hoy prácticamente este valor y comportamiento han prácticamente desaparecido. Probablemente un muchacho o una muchacha en edad casamentera no va a dejar que los papás le digan con quién se va a casar.
Sin embargo, ojo, hay culturas en el mundo donde esos valores y formas de hacer las cosas en este campo aún funcionan y son valederas. Esto nos muestra las diferencias que hay entre culturas. Y esto nos lleva a reflexionar que una sociedad o grupo social tiene sus propias narrativas culturales, sus propias historias que se dice a sí misma. Las narrativas culturales son esos grandes relatos, explícitos o implícitos, con los que una sociedad habla de sí misma. ¿Quiénes somos? ¿Qué vale la pena? ¿Qué es el éxito o fracaso? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué se espera de cada uno? Y esas narrativas, quiérase o no, nos influencian. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, todo ser humano, en la cultura en que esté, lleva impregnados principios espirituales que reflejan ese origen común de la creación de Dios. Por eso es que en países con culturas muy diferentes vemos valores culturales aceptados en forma semejante. Por ejemplo, el amor y cuidado de los hijos, particularmente cuando son pequeños. Por supuesto, las maneras con que se lleva adelante ese cuidado pueden ser diferentes de una cultura a otra, pero el principio del amor a los hijos es consubstancial a todo ser humano y el reflejo del amor es el reflejo del amor de Dios por sus criaturas. Para algunas culturas sería imposible pensar que si hay una nieve y un frío bajo cero, saques a un niño en su carrito y que duerma incluso bajo ese frío. Eso se hace en Noruega, por ejemplo. Y aman a sus hijos. Solo que quieren que se acostumbren al contacto con la naturaleza, a las bajas temperaturas. Aquí sería casi diríamos en nuestra cultura hoy, ¿qué le pasa? Está loco, ¿cómo va a sacar a su hijo a la nieve, no? Sin embargo, en todas las culturas está el principio de cuidar a los hijos, de diferentes formas, por cierto. Pero así como la cultura refleja en toda sociedad o grupo humano destellos del Creador, también es cierto que está afectada por el pecado del hombre, por su mal hacer, lo cual genera narrativas culturales que alejan de Dios también. El Evangelio de Cristo, la buena noticia, la buena nueva, es que Él es el camino que puede redimir nuestras vidas y por lo tanto nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, afectada por los valores, creencias y prácticas que aprendimos en la cultura en que nos movemos. En nuestro caso, en de la amada ciudad de Lima, mezclada probablemente con la que traigamos a alguno de nuestros lugares de origen. Yo, por ejemplo, soy una mezcla y media rara, ¿no? Pero es así. Seguramente si has venido de otro sitio y ahora estás en Lima, tienes un mix ahí, ¿no? El Evangelio encarnado en Cristo y llenando Él nuestras vidas, lo empieza a cambiar todo, desde el momento que restablecemos la comunión con Él. Y en ese proceso debemos ir aprendiendo dos cosas. Lo bueno de la cultura en que nos movemos, aquellas cosas donde sus valores y creencias y sus prácticas culturales son positivas, hacen bien, o en todo caso, pueden ser neutras, no hacen daño. Pero también en la cultura hay pensamientos, creencias, valores que son dañinos. Y esto es crítico, porque mientras no seamos conscientes nosotros de los discursos o narrativas culturales que hemos aprendido y predomina en la ciudad en que vivimos, nuestro proceso de ir renovando nuestra propia mente conforme a los principios del reino de Dios va a ser más lento y por lo tanto nuestro propio crecimiento como seres integrales también lo va a hacer. Si yo no entiendo cuáles son las narrativas culturales que tengo en la cabeza y que inconscientemente se fueron metiendo en mi mente, por la crianza, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por lo que sea, difícilmente vamos a ir renovando nuestra mente con nuevos pensamientos que salgan de la palabra de Dios. Esto implica que tenemos que ir observando y reflexionando sobre, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos que tienen que ver con las características de una cultura. Por ejemplo, lo que creemos acerca de nuestra identidad como pueblo. Hay países donde la identidad es somos un país de inmigrantes. En otros países se cree, no, somos un país mestizo. Y eso marca
muchas de las formas de pensar. Por otro lado, nuestros valores sociales, las creencias sociales y filosofías populares, las mismas leyes, los pactos o convenios sociales que tenemos con el resto de las personas. Un ejemplo, de ahí salen frases como el que se esfuerza progresa. ¿No han escuchado esa, por ejemplo? La familia es lo más importante. Si haces el bien, te regresará el bien, y así podríamos mostrar varios ejemplos de frases que expresan cómo pensamos culturalmente. Por otro lado, una cultura se manifiesta en su organización social y la relación con el poder. ¿Qué es una autoridad legítima? ¿Qué consideramos una autoridad legítima? ¿A quién pienso que debo delegar el poder? Ahí viene toda la discusión sobre la democracia, lo que no es la democracia, etc. Las fuerzas del orden, las respeto, no las respeto según mi conveniencia. En el trabajo, la creencia, el jefe, una forma, de hecho en las empresas se habla de la cultura empresarial, ¿no? El jefe sabe, él decide. Y todo lo patean para que el jefe lo decida hacia arriba. Versus, todos participamos en la decisión, por ejemplo. En cuanto al progreso, ¿qué significa vivir bien? El bienestar propio y el bienestar común. ¿Cómo se define el éxito en mi cultura? Sobre eso tenemos que pensar también. Sobre los roles sociales y la familia. ¿Cómo se organiza la familia en nuestra cultura? Padre proveedor, madre cuidadora versus corresponsabilidad en la administración del hogar y de los hijos. Todo el tema de identidad sexual, qué se espera del hombre y la mujer, cómo se deben criar a los hijos. Hoy hay grandes discusiones sobre eso, ¿no? Con disciplina, que en algunos casos fue llevada al extremo en el pasado, o hay que dejarlos ser, hay que dejarlos hacer, que hagan lo que quieran, pobrecitos, se van a traumar, ¿no? O sea, son líneas de pensamiento, narrativas culturales que vamos pensando y nos pueden ir afectando, para bien o para mal. También en una cultura está todo el tema de la religión, la espiritualidad y el sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy luego de morir? ¿Y qué es del tema del sufrimiento? Etcétera. Por ejemplo, todas las religiones son iguales, dicen algunos. Otros dicen, no importa tu religión, lo que importa es que creas en algo superior a ti. Otros, tú creas tu propio camino. Nadie te va a decir nada, te tiene por qué decir nada. Toda la línea de la autoayuda y la búsqueda espiritual. Y aquí hay algo importante. A diferencia de la época de la modernidad, donde se pensó que la pura racionalidad del hombre, la razón del hombre, iba a crear las mejores condiciones para una sociedad próspera, todo el progreso humano, luego del fracaso que se mostró que este pensamiento generaba, las guerras de hoy y de hace mucho tiempo son solo una muestra de cómo la sola razón humana no soluciona los problemas de la sociedad. Hay todo un resurgir de la espiritualidad y de la búsqueda espiritual. ¿Cuántos acá han escuchado a Rosalía? A ver, ¿alguien ha escuchado a Rosalía? Sí, Rosalía acá. Sí, hay varios que han escuchado a Rosalía. Bueno, Rosalía sacó un álbum que se llama Lux. Y si ustedes, y de hecho, si quieren un análisis más profundo de todo ese álbum que ha sacado de Lux, Rosalía, pueden buscarlo en el canal de YouTube de Teología Pop de Lucas Manning, donde hacen un análisis del álbum muy bueno de Lux. Pero en ese álbum, Rosalía hace un mix de búsquedas espirituales propias, internas, que la transfiere a una canción y sus luchas con eso. Es decir, estamos y eso es un ejemplo, pero en general hay un regreso a la búsqueda de lo espiritual. Por otro lado, la ciencia y la tecnología, donde hay narrativas que van desde la ciencia lo va a resolver todo hasta la tecnología. La IA, la inteligencia artificial, nos va a deshumanizar. Cuidado, hay narrativas de todo tipo. En cuanto a la educación y la transmisión intergeneracional, ¿qué se cree acerca de la educación? ¿Qué sabemos sobre que nuestra
cultura cree acerca de la educación? ¿Qué se enseña como importante? ¿Qué se dice de la relación entre el maestro y el alumno? ¿Qué autores se leen? ¿Cuáles no? ¿En qué medios o plataformas me educo? ¿Qué transmiten los padres a los hijos? Estoy soltando una serie de preguntas que debemos hacernos si queremos entender la cultura en la que vivimos, para poder entendernos aquí a nosotros mismos que estamos creyendo y entender a los demás. En cuanto a la comunicación, los medios y las redes sociales, ni qué decir. Aquí es importante entender qué historias se cuentan y cuáles se silencian, cuáles se cancelan. Porque es aquí donde las narrativas culturales hoy día se amplifican muchísimo y se aceleran. ¿Y qué decir del arte, la literatura, la cultura popular? Es decir, cómo una sociedad en su cultura se representa simbólicamente a través de sus múltiples manifestaciones artísticas: pintura, música, cine, teatro, literatura, escultura, creaciones digitales, la misma arquitectura. La misma arquitectura habla, nos condiciona muchas veces. No es lo mismo vivir en Dubái, donde todos los edificios son ultramodernos, altos, espectaculares, que vivir en el centro de Lima, rodeado de la antigua y a la vez hermosa arquitectura que el centro de Lima tiene. Y aquí una reflexión importante, dado que Café busca generar espacios de encuentro cultural entre Jesús y los artistas. Esa es la visión de Café. Acá hay que decir que el arte no solo refleja la cultura, la moldea, la forma. Por ello, los valores que transmite son cruciales que los entendamos como iglesia. Un día vamos a hablar más detalladamente del mundo artístico que queremos dialogar. Queda eso específicamente para conversarlo. Y bueno, observar y aprender de cómo discurre nuestra cultura no solo nos va a ayudar a nosotros, sino que además nos ayudará a entender a nuestro prójimo, aquel que vive en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el colectivo al que pertenecemos, etc. Y así podremos ver cuáles son los puntos de interés común, aquellas cosas en las que coincidimos, y a partir de allí entablar un diálogo. Siempre vamos a poder encontrar puntos en común, buenos valores, creencias comunes sobre las que podemos conversar para establecer puentes de comunicación con los demás. Porque, como dijimos antes, la cultura en la que vivimos tiene cosas buenas y positivas. Ahora, a través de la historia de la Iglesia han habido diferentes posiciones al respecto. Algunos han dicho que debemos estar contra la cultura, pensando solo en las creencias contrarias a Dios que en toda cultura se encuentra, pero dejando de lado aquellas cosas buenas que hay en la cultura en que vivimos. Pero en ICAFE entendemos, como uno de nuestros principios rectores, que la cultura la vemos como amiga o como pródiga, que debe ser redimida, pero no vista como enemiga. No podemos ver como enemiga una cultura que nos permea y forma a nosotros mismos. Tendríamos que estar en contra de nosotros mismos, en primer lugar. Lo cual es un poco absurdo, ¿no? Más bien, mirando la ciudad y su cultura, debemos buscar hacerle el bien. Con nuestras vidas, con nuestras obras, que en nuestro caso son nacidas del amor de Jesús, el amor que Él ha puesto en nosotros por la vida nueva esa que Él nos ha dado. Porque en el Evangelio Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Desde aquí, ahora y después, en la eternidad. Una demostración del deseo de Dios de que su pueblo haga bien a la cultura en la que vive, en donde se encuentre, que le sea de bendición. Lo vamos a ver en la narración del profeta Jeremías, cuando le escribe a un exiliado, deportado pueblo de Judá en Babilonia, conquistado y llevado allí por el rey Nabucodonosor, dejando muy poca gente en Jerusalén, como parte, sí, de un juicio que Dios hizo a su pueblo por su idolatría y desobediencia.
En ese contexto, Jeremías le va a escribir una carta a los exiliados judíos, los que se fueron exiliados el año 597 a.C. Nabucodonosor hizo 3 deportaciones. Una de ellas fue el 597. Y a esos, Jeremías les escribe desde Jerusalén y les envía una carta hasta Babilonia. Y esto se narra en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Pensemos que la situación del pueblo judío allí, en ese momento, no debe haber sido agradable, ¿verdad? Lejos de su tierra, en medio de un pueblo con una cultura en muchos sentidos contraria a su propia cultura como judíos, en creencias, en valores, en costumbres. De ser un pueblo independiente, ahora eran vasallos de un imperio, fuera de su propio país además. Y aunque los babilonios no lo trataban como esclavos y le dejaban mantener su cultura, se vieron obligados a convivir con esta nueva situación en la ciudad de Babilonia. Y esto me hace un paralelo. La palabra de Dios dice que nosotros, como hijos de Dios, somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y a veces, cuando vivimos en medio de nuestra cultura, podemos tranquilamente equipararla a cómo estos judíos exiliados vivían en una cultura extraña como era la cultura babilónica. En medio de esta situación, Dios les envía este mensaje a través de la carta que Jeremías les da y que comienza diciendo lo siguiente. Lo vamos a leer en Jeremías primero, el capítulo 29, versículo 4 al 6. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Dios nos permite, así como le permitió en ese momento al pueblo de Judá, vivir en medio de una cultura de una ciudad determinada. Nosotros estamos acá, en Lima. No es algo que nosotros determinemos. Nacemos y vivimos en ella o fuimos traídos a ella por diversas circunstancias. Así que en esta ciudad vivimos. Si observamos con atención el inicio de este pasaje, dice, los cautivos que Él, el Señor, desterró de Jerusalén a Babilonia. Desde un punto de vista humano, parecía que Nabucodonosor se los había llevado. Pero Dios estaba en medio de esta historia y de esta circunstancia. No se le escapó a Dios de las manos, ¿no es cierto? No me di cuenta que Nabucodonosor los iba a llevar. No, era parte del plan de Dios. A veces podemos no estar del todo felices o conformes con el lugar, la cultura donde Dios nos permite vivir. Puede pasar. Al igual que el pueblo de Judá en ese momento, a veces vivimos en medio de una cultura donde muchos valores y prácticas, no todos, son hostiles a las del reino de Dios, a donde fuimos trasladados por gracia al creer en Cristo. Pero es ahí donde el Señor nos pide que nos desarrollemos, que trabajemos, que establezcamos relaciones sólidas y duraderas, allí donde nos puso, allí donde estamos. En la gran cultura de la ciudad de Lima, en la subcultura del mundo en el que yo me muevo. No huir, retraernos o molestarnos por el medio en que estemos, sino crear nueva cultura, la que el Señor impregna en nosotros, la del reino de Dios. No por gusto, la palabra cultura, que proviene del latín, significa cultivar, es decir, trabajar y producir, pero con una diferencia para el Hijo de Dios: hacerlo adorando a Dios. En el Génesis, cuando el Señor puso en el huerto del Edén a Adán y Eva, les mandó cultivar la tierra. Y la acepción de esa palabra en el hebreo tiene la connotación también de servir y adorar.
Ahí nomás tendríamos para hablar muchísimo de lo que significa el trabajo. Pero lo que le estaba diciendo el Señor, cultiven, creen una cultura. Sembrar los valores del reino en nuestra cultura llevará a quienes crean en Cristo a adorar a Dios, comenzando por nosotros. Pero además, Jeremías les envía el siguiente mensaje al continuar con esta carta a los exiliados en Babilonia. Y el versículo 7 dice: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Es decir, no trabajen por trabajar, sino que háganlo por traer la paz y prosperidad a la ciudad donde Dios nos ha colocado. Y la palabra paz, en este pasaje, en el hebreo original, es la que muchas veces hemos escuchado, y es shalom. Shalom, que no solo significa paz, sino también felicidad, salud, seguridad, tener todo en forma completa, plenitud. En resumen, tener bienestar. Shalom es un estado en el que no falta nada. Todo eso significaba esta palabra cuando alguien le decía shalom a alguien, como un deseo para el otro en el saludo. Solo que aquí se dice que trabajemos para traer bienestar, shalom, a la ciudad en la que vivimos. Por amor. Por amor. Pero lo interesante de este versículo es lo siguiente. Como cualquier buen ciudadano, podemos trabajar por el bien de la ciudad en la que vivimos. De hecho, no necesito ser creyente para hacer esto. Pero la paz, el shalom de Dios en la ciudad, se da cuando el factor espiritual entra en juego. Cuando la redención de Jesús pone las cosas, los valores, las creencias en su sitio. Por eso es que el versículo dice, pidan al Señor por la ciudad. Como dicen otras traducciones, oren, rueguen por la ciudad. Y esto es porque un bienestar que vaya más allá de lo material y la prosperidad de todos los aspectos de una ciudad y su cultura, solo es posible en su mejor versión si Dios interviene transformando la vida de los seres humanos. Si Cristo transforma el corazón de una persona, su accionar en este mundo empieza a traer un bienestar con aroma a eternidad. Sin embargo, como hemos visto, llevar el evangelio que redime, transforma y da nueva vida a una cultura o a la subcultura en que nos movamos, pide de nosotros conocerla, observarla, ver cómo nos afecta, darnos cuenta de aquello que le ha hecho daño y de aquello que aún tiene los buenos rasgos de bien con los que Dios creó al hombre. Y esto nos permitirá establecer un diálogo fructífero que en última instancia puede llevar a la redención de las personas y por lo tanto impactar en la ciudad y su cultura. Podemos hacer 1000 programas sociales de bienestar, pero mientras las personas no sean impactadas con el Evangelio de Cristo, eso pasará. Lo que más perdurará en el tiempo son aquellas cosas que las personas redimidas por el Señor hacen por su ciudad. Fíjese qué interesante cómo el Señor se preocupaba de decirle a su pueblo, preocúpense por su ciudad, háganle bien a su ciudad. No les dijo, hablen de mí todo el tiempo y lo único que sepan hacer es hablarles de mí todo el tiempo. ¿No? Como muchas veces he interpretado. Prediquen el Evangelio y solamente dedíquense a predicar el Evangelio. Eso es una parte de hacerle bien a la ciudad y por supuesto es la parte que va a dar eternidad a las personas. Pero si yo le hago bien a la ciudad, de múltiples maneras los demás van a ver eso. Y probablemente empiecen a preguntarse, ¿por qué esta persona hace esto? Un ejemplo de este diálogo fructífero que buscamos en última instancia pueda llegar a la redención de las personas es lo que hizo el apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas, ¿no? Una ciudad importantísima en Grecia y que en la época del apóstol Pablo obviamente estaba en el Imperio Romano, pero que seguía siendo, recuerden que los romanos tomaron la cultura griega, le cambiaron algunas cositas, los nombres de sus dioses, por ejemplo, ¿no? Pero seguían bebiendo de la cultura griega. Y esta
esto que pasó en Atenas con Pablo puede darnos luz de cómo podemos hacer esos puentes nosotros en nuestros días. Pablo había pasado momentos difíciles en Tesalónica. Los judíos quisieron meterlo preso, de ahí se fue a Berea. En Berea, los judíos que estaban en Berea escucharon mejor el evangelio. Es en Berea donde lo que escuchaban de los apóstoles, después iban a las escrituras a ver si era cierto lo que decían. Así que esta tarde vayan y vean si es cierto lo que estoy diciendo en las escrituras, porque yo puedo estar diciendo cualquier cosa. No le creían al apóstol, me van a creer a mí. Entonces, esa actitud tenían los de Berea. Tenían corazones dispuestos a la palabra de Dios. Pero ahí llegaron, se enteraron los de Tesalónica y también mandaron oye, agárrenlo a este alborotador. Preséntenlo a los romanos para que los romanos no metan presos. Entonces, los cristianos de Berea, los que acompañaban a Pablo, se lo llevaron a la costa y de allí lo embarcaron prácticamente para que se vaya a Atenas, para salvarlo de esta ira de los judíos. Y estando ya allí y esperando que luego vengan Silas y Timoteo, el libro de Hechos nos narra lo que pasó. Y lo vamos a leer en el capítulo 17, que dicho sea de paso, les sugiero que lo lean después completo. Y en el 17, versículos 16 y 18, la primera parte dice: mientras esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, Pablo se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que sin serlo rendían culto al Dios verdadero. Y lo mismo hacía diariamente en la plaza mayor con los transeúntes. También entraron en contacto con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Lo primero que nos desafía, a mí personalmente cuando leí me desafió, en este pasaje es el corazón de Pablo. Dice que al ver la cultura, la ciudad que lo rodeaba hundida en idolatría, es decir, en adorar cualquier cosa menos al Dios verdadero, porque hay una realidad del ser humano. Si no adora a Dios, termina adorando otra cosa. Siempre está en nosotros, al haber sido hechos a imagen de Dios, el adorar. El problema es que si no es a Dios, vamos a adorar otras cosas. Entonces, al ver esta cultura rodeada y hundida en idolatría, dice que su alma se exasperaba. Y hay una traducción que dice algo así como que le dolía el alma. Se movía, se conmovió internamente, se le movió todo adentro al ver eso. El amor de Pablo al Señor. Así que si deseo que Cristo redima la cultura de mi ciudad y a su gente, lo primero que debe pasar es que yo ame tanto a Dios que me duela profundamente como mi prójimo adora otras cosas y no al Creador que le dio la vida. Si amo a Dios, me daré cuenta de aquello que lo ofende. Primero en mí, viendo mis propios ídolos interiores y luego viendo los ídolos de la ciudad en la que vivo. Y eso me lleva a que me pregunte y les pregunte, ¿conocemos cuáles son los ídolos de mi ciudad? ¿Cuáles son los ídolos que nuestra ciudad nos dan las narrativas culturales? Por otra parte, amamos como iglesia a nuestro prójimo con tal pasión, como amaba Pablo, que nos duele ver cómo sus narrativas culturales han deformado la imagen de Dios en él. O nos es indiferente, o hemos caído tal vez en la actitud, bueno, yo no puedo hacer nada, cada quien que se preocupe de su bienestar. Por otro lado, Pablo, además de caminar por la ciudad y observar lo que pasaba, hablaba con la gente. Y no solo en el templo con sus pares judíos y los que habían creído en Dios, como podríamos hacer en nuestras reuniones, por ejemplo, sino también en el ágora o la plaza pública, la plaza mayor de la ciudad de Atenas. Allí hablaba con la gente. El ágora, la plaza pública, un sitio de comercio, de conversación. Allí Pablo, diariamente, dice el pasaje, hablaba con la gente, se interesaba en escucharles, en ver cómo pensaban, aprender a ver cómo pensaban. Y tanto con la gente común y corriente como con filósofos, hacía esto. ¿Estamos haciendo intencionalmente esto
Y no solo porque tenemos contacto diario con los demás, porque es necesario por las actividades que hacemos. Sé cómo piensa, vive y cree, no sé, mi casera del mercado, o el guardián de mi edificio, o el profesor de mi universidad o del colegio de mis hijos, o el artista que vive en mi cuadra. Pablo se preocupó de conocer de primera mano a la gente, entablando conversaciones con cada uno, conversaciones intencionales, no casuales. Casuales tenemos todos los días, sino intencionales para entender mejor qué narrativas hay culturales en sus mentes. Y fue este contacto, estas conversaciones, la que intrigaron a estos filósofos que lo escuchaban, ¿no? Estoicos y epicúreos eran dos de las escuelas filosóficas predominantes entonces. Y entonces lo agarraron. El texto original prácticamente es que lo agarraron y lo llevaron cargado, ¿no? Al Areópago, donde los filósofos atenienses discutían y juzgaban si un conocimiento nuevo era relevante y verdadero de su perspectiva. De hecho, cuando lean el pasaje completo, van a decir que no lo dice así, pero más o menos, se la paraban vagando todo el día discutiendo las nuevas cosas, filosofía, los dioses, ¿no? Sí, la Plaza de San Martín, exacto. Y fue en este contacto, estas conversaciones, las que intrigaron a estos filósofos, lo llevaron, ¿no? Así que ahí estaba Pablo, en medio de todo ese grupo de pensadores ilustres de la ciudad. Y cuando le preguntaron, oye, ¿de qué se trata esta nueva doctrina que parece que habla de dioses extranjeros y que no conocemos? ¿Y qué estás hablando, pues, en los espacios públicos de Atenas? Sucedió lo siguiente, y lo vamos a leer en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: Atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, encontraba un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues el que a ustedes adoran sin conocerlo, a ese les vengo a anunciar. Y a partir de allí, Pablo les presentó el Evangelio a esos que eran los representantes de parte de la cultura griega de sus días. Pero es interesante que estableció varios puentes para hablar con ellos. Primero, veo que ustedes son muy religiosos. Hay muchos monumentos sagrados en la ciudad. Y me pregunté, ¿hay muchos templos en nuestra ciudad, por ejemplo? ¿Se llenan? ¿Qué dice eso de la religiosidad de nuestra cultura? Ojo, hay ciudades del mundo donde se están cerrando cada vez más templos donde antes se reunían iglesias cristianas y se están convirtiendo en bibliotecas, centros de salud, supermercados. Así que Pablo les dice, atenienses, entiendo que ustedes están en una búsqueda espiritual. Lo segundo es que le dijo, segundo puente, veo que entre esos sitios hay un altar que dice al Dios desconocido, y de ese justo, miren, les vengo a hablar. Si Pablo no hubiese recorrido antes la ciudad, no habría encontrado los elementos en común con sus oyentes para a partir de allí hablarles de Cristo. Nos damos cuenta en el ejemplo de Pablo de la importancia de conocer cómo es nuestra ciudad, qué cultura tiene, qué narrativas hay en la mente de las personas. En este caso fue a través de una expresión tangible religiosa. Pero no solo eso. Pablo continuó su discurso presentando al Dios creador de todas las cosas, incluyendo a los hombres, quien imparte vida a todos, y siempre esperando que los seres humanos, aunque sea a tientas, busquen a Dios. Eso lo van a leer cuando vean completo el pasaje. Pero miren lo que dijo luego en el versículo 27, en su última parte, y el 28. En verdad, Él
no está lejos de ninguno de nosotros. Y entre comillas, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, entre comillas, de Él somos descendientes. El tercer puente que Pablo estableció con sus oyentes y su cultura es citar autores que ellos conocían, películas que ellos conocían, programas que ellos conocían, memes que ellos conocían. En fin, podríamos seguir poniendo ejemplos. Es decir, ellos respetaban esos referentes. Y Pablo tomó la verdad de sus dichos, porque no seguramente todo lo que dijeron no era verdad, pero tomó la verdad de sus dichos y a partir de allí siguió presentando lo que Dios había hecho en Cristo. Pablo había leído de estos autores o conocía sus escritos. Cuando dijo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, estaba citando a un poeta de Creta de más de 600 años antes. Y cuando dijo, de Él somos descendientes, estaba citando al poeta Arato de Soli de unos 300 años antes. Estaba citando poetas. Conocía la expresión artística predominante en la cultura griega, que expresaba sus creencias fundamentales. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer el arte de nuestra ciudad en todas sus manifestaciones? El arte grita, a veces en las letras de una canción, a veces en una escultura, a veces en una pintura, pero está diciendo algo. ¿Estoy viendo lo que está diciendo? Esto nos hace pensar en la importancia de estar leyendo aquello que puede estar moldeando la cultura de nuestra ciudad. Y obviamente eso no es solamente leer libros eruditos de literatos de nuestro tiempo, que está muy bueno hacerlo, por supuesto, sino también, por ejemplo, no sé, saber leer, interpretar las noticias. No solo consumirlas, sino mirar qué valores hay detrás de las noticias que se están dando. Porque ellas van a influenciar en la cosmovisión de una sociedad y debemos tratar de ver cuáles son los puentes que a partir de ellas podemos establecer cuando hablemos con nuestros amigos, familiares y vecinos. Estamos viendo el desafío que se nos presenta de conocer la cultura en la que vivimos, no solo vivirla, sino entenderla cómo nos ha permeado a nosotros mismos y entender cómo permea la mente de los demás. Voy terminando. A pesar del esfuerzo de Pablo, cuando terminó su discurso, lo van a poder leer en el capítulo 17, se burlaron de él y rechazaron su mensaje, muchos. Y él se fue de allí. Sin embargo, otros creyeron en Cristo. De esa prédica de Pablo, dice el cierre del capítulo 17 de Hechos lo siguiente, versículos 33 y 34. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe. Entre ellos, Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Aquí está la mamá espiritual de nuestra Dámaris, que hoy día creo que no la veo, no la he venido, pero nuestra Dámaris, artista ella, ¿no? Ahí está, de ahí viene su nombre. Y Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, o sea, era un filósofo. No siempre nuestros esfuerzos por conectar con la cultura van a dar resultados rápidos, espectaculares, inmediatos. Pero no se trata de hacer gente convencida intelectualmente del Evangelio, sino dejar que el Espíritu Santo trabaje en la conversión real de las personas en la redención de sus almas. Y si sus almas son redimidas por Jesucristo y su gracia, luego irán a la ciudad. Luego irán a la ciudad y llevarán el shalom de Dios a la vida de otros, transformando la cultura.